El pana no conoce. O sea, pueden decirme que tiene título de abogado, que sabe de eso. No sabe cómo manejarse. No es que el colectivo pidió, el colectivo no pidió. Así no haya pedido una persona, una persona. Por sanidad jurídica había que revisar lo actuado por Trujillo. Entonces no se apoyen en pavadas, que el colectivo, que no sé qué, que dijo, que no dijo, que pidió. Eso no tiene sentido. Y después intentó recular, quedó peor. Y ahora que ya está afuera, ahora comienza a amenazar. Ya te fuiste sin pena ni gloria, porque no supiste manejar esa vaina. ¿Qué dice la Constitución en el artículo 133? Que ningún servidor público está exento de responsabilidades por sus acciones o omisiones. Entonces crearon un periodo donde están exentos de responsabilidades el Consejo de Trujillo y les crearon ese blindaje de impunidad. Pero eso había que trabajarlo con los medios mucho más y comprometer a la sociedad, a las universidades, a mucha gente, para que entiendan que los que están en la Corte Constitucional son espurios, entraron por la ventana. El Consejo de Trujillo no tenía capacidad para destituir la anterior Corte Constitucional, ni para nombrar a la actual Corte. Y tengo la impresión que a Allen Berbera le quedó grande el cargo. Más claro, no canto un gallo. Y no soy enemigo de Allen Berbera, ni nada, pero le quedó grande el cargo. El pana no conoce. O sea, pueden decirme que tiene título de abogado, que sabe de eso. No sabe cómo manejarse. Es que ese es el tema, que cuando eligen gente para que puedan ir a desempeñar determinados puestos o determinadas dignidades, tienen que escoger a una persona competente y capaz. Declaró una guerra cuando no estaba preparado, cuando ni siquiera había consensuado con los tres miembros del Consejo de Participación Ciudadana adicionales para hacer una mayoría, cuando no había preparado el terreno, la masa, como dicen los venezolanos, la masa no estaba para bollos. Y después intentó recular, quedó peor. Y ahora que ya está afuera, ahora comienza a amenazar. Ya te fuiste sin pena ni gloria, porque no supiste manejar esa vaina. No supiste, había que manejarlo. Primero esperarte las elecciones. ¿Por qué declaraste la guerra antes? Espérate las elecciones. Aguántate, haz consensos, dientes secos. Y claro, el poder que dejó el gobierno de Moreno y el de Lazo a través de Trujillo sigue imperando. ¿Cómo puede ser que el Ecuador entero, tú ecuatoriano y ecuatoriana que me oyes, se inventó la Corte Constitucional esto del dictamen interpretativo, mediante el cual decía la Corte Constitucional que no se puede tocar lo decidido por Trujillo? ¿En qué parte está eso? ¿En qué parte? Si lo que tuvo el Consejo de Trujillo son funciones transitorias, no extraordinarias. A mí me muestran la palabra extraordinaria en la consulta popular en la que se creó este Consejo Transitorio y les creo. Se habla del Consejo Transitorio y lo transitorio es lo fugaz, lo perentorio, lo que nace y se acaba inmediatamente. No es extraordinario, primero. Y segundo, violaron la Constitución en el artículo 133, porque la Constitución que prevalece sobre lo que diga el presidente de la Corte Constitucional y su combo, prevalece porque ellos no están por sobre la Constitución, nadie está sobre la Constitución. ¿Qué dice la Constitución en el artículo 133? Que ningún servidor público está exento de responsabilidades por sus acciones o omisiones. Entonces crearon un periodo donde están exentos de responsabilidades el Consejo de Trujillo y les crearon ese blindaje de impunidad. Pero eso había que trabajarlo con los medios mucho más y comprometer a la sociedad, a las universidades, a mucha gente, para que entiendan que los que están en la Corte Constitucional son espurios, entraron por la ventana. El Consejo de Trujillo no tenía capacidad para destituir la anterior Corte Constitucional, ni para nombrar a la actual Corte. Y entonces ya como que va creándose un precedente, no se puede tocar lo hecho por Trujillo. Pero Trujillo sabía las trastadas que hizo, por eso él pidió que se incluya en una consulta popular el que el pueblo refrende y apruebe todo lo actuado por el Consejo de Participación Transitorio. No le dieron gusto, salió la Corte y dijo, esto no se puede tocar, porque dentro de lo que no se puede tocar está la designación de ellos, que es una designación inconstitucional. La política no es para timoratos y para gente que no conoce. Tenían, por ejemplo,
que comenzar a sentar un precedente, porque las acciones de protección son un uso y abuso, y con eso han parado no sé cuántas cosas. Entonces había que comenzar por allí, por las acciones de protección, para impedir que a favor o en contra se pueda vulnerar lo que se debe hacer. Y segundo, no es que el colectivo pidió, el colectivo no pidió, así no haya pedido una persona, una persona, por sanidad jurídica, había que revisar lo actuado por Trujillo. Entonces no se apoyen en pavadas, que el colectivo, que no sé qué, que dijo, que no dijo, que pidió. Eso no tiene sentido. La política es una ciencia, un arte que tiene que manejar la gente que tiene cerebro. Pero cuando no lo tienen y manejan las cosas, imagínense que para la creación de las veedurías ni siquiera consultó a los 3 que eran de su grupo, que hacían 4 de mayoría. Cuando eligieron a vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana, eligieron a la señora Bonifaz, a la doctora Bonifaz. O sea, sin pensar que en algún rato se puede dar el cambio. Tenían mayoría de votos, 4 contra 3. Elíjanle a alguno de ellos, pues, de vicepresidente, para cerrar el círculo y poder manejar el Consejo, porque el Consejo es apetecido porque el Consejo es la puerta de entrada para la designación de autoridades de los órganos de control y de las instituciones públicas. Pero la novatada, pensaron que estaban en Alicia en el País de las Maravillas y se dieron contra el planeta, y más bien provocaron en la guerra, porque la vida es una guerra política. En la guerra usted no puede perder una batalla importante, porque no solo que la pierde, sino que retrocede. Lo que pasó con Allen Berbera es un retroceso en la comprensión y en la solución de los grandes problemas nacionales, y nos seguimos quedando con esa Corte Constitucional porque declararon una guerra que no estaban preparados. Sun Tzu, el chino famosísimo en el mundo que escribió El arte de la guerra, dice: no hay peor guerra que la que no está planificada. Entonces, yo le declaro la guerra a fulano, mengano, perencejo, pero ni siquiera sé dónde tengo que poner los principales tiros. Entonces, perdieron. Hay que hacer un mea culpa de ellos, no nuestro, de ellos. Qué pena que llegaron a esa función y realmente no les dio la talla. Ojalá que aparecieras antes de perder la conciencia, antes de empezar esta botella.